Bueno, el proyecto es un proyecto de autoconsumo en inyección cero de un centro comercial donde nos han proporcionado los consumos. Vemos la columna de kilovatio hora, que es la energía consumida en 25 días en intervalo de esas horas. Y la columna de la potencia es la potencia instantánea que se consume en esa hora. Aquí vemos unas gráficas de consumos. En la línea azul son los días laborables, la línea roja los domingos y la verde los festivos. Hay meses que hay festivos y hay meses que no. Eso veremos a continuación. El proyecto trata de gestionar las curvas de consumo y tasar la curva de producción lo más cerca posible para que haya un ahorro instantáneo en la factura eléctrica. El problema que tenemos es que en los días festivos y de domingos el consumo es inferior debido a que la actividad permanece cerrada y el campo fotovoltaico nunca cierra y siempre va a haber una generación instantánea muy superior. Para ello tenemos una nave que se dispone de 1929,66 metros cuadrados y creemos que a priori que tenemos cubierta suficiente, pero tenemos un problema y lo veremos, que la cubierta está a 2 aguas, una inclinación de 9 y en este proyecto se va a estudiar la generación a 9 grados, que es superposición, y en caso general, que es el ángulo óptimo, son 35 grados. Veremos qué diferencias hay de generación. Para ello nos vamos a la tabla de generación de 9 grados, que vemos la potencia de PV-GIS y radiancia vatio metro cuadrado repartida cada 15 minutos. Esto nos proporciona saber cuál es la potencia extraída de nuestro campo fotovoltaico de 150 kilos, la energía solar, la energía integrada dentro de la potencia y la energía que nos proporciona nuestro campo fotovoltaico. Vemos que esto es para una inclinación de 9 grados y el sumatorio de las energías equivalentes son 3,72, que serían horas de pico solar, o en este caso GDM alfa 0, beta 9. Y a la derecha la suma de la energía. Esta es de la de 9 grados y la anterior era de 35. Aquí ya nos venimos a las tablas interesantes. Como podemos ver, en enero tenemos un consumo horario, en rosa tenemos la fotovoltaica y vemos el aporte auxiliar. El aporte auxiliar es la energía, la potencia que hace falta de la fotovoltaica para complementarla del consumo. Aquí en esta gráfica se ve mucho mejor como la línea roja de fotovoltaica alcanza un valor de consumo que no es inalcanzable y le hace falta un aporte auxiliar. El mes más favorable, esto es para beta 9, es el mes de mayo. En el mes de mayo conseguimos un ahorro casi del 90% de la factura eléctrica, que solo nos hace falta 5,34 kilos para suplementar la potencia pico. En cambio, cuando nos vamos a los domingos, vemos que radicalmente se inyecta, ya que el aporte negativo, el aporte auxiliar sale negativo, significa que nos sobra energía y va a ser negativo. Por eso necesitamos un limitador de potencia, que lo que hará será, cuando la energía fotovoltaica, es decir, cuando el aporte auxiliar sea positivo, no actuará, pero cuando sea negativo, pasará a ser la de consumo. Regularán los inversores para que pierdan los paneles su máxima potencia y distribuyan la energía. Luego en festivos, idem, simplemente que hay festivos que hay meses que los días festivos no se contemplan, ya sea porque haya caído como un horario diurno o sea porque los festivos hayan caído laborables. Aquí tenemos el mismo caso para 35. La única diferencia a destacar es que el ahorro aquí no llega a ser del 90%, llega a ser inferior, ya que tenemos un 4,45. Beta 9 mejor. Luego nos vamos al sistema fotovoltaico. El sistema fotovoltaico para beta 9 tendremos aquí la producción, tendremos las pérdidas por orientación e inclinación, tendremos la de sombras, la irradiancia, el PR por cada mes. Vemos que la temperatura diurna en los meses de verano son más desfavorables, la radiancia máxima aumenta, la temperatura aumenta, las pérdidas de potencia en verano aumentan, disminuyen en invierno. La diferencia entre 35 y 9 es que en invierno sale negativa, por lo tanto hay un aporte auxiliar. Hay 475 paneles de 315 de Atersa, saca una potencia de 150 kilos. Y como podemos ver, en el consumo, en el analizador de redes, teníamos energía mensual para potencia diaria y hemos sacado las horas, los días equivalentes de cada mes. Por eso vemos unos días mensuales distintos de laborables, vemos unos días distintos como domingos y vemos que hay meses que hay festivos y que no. Esto nos da una suma de energía que cuando la sumamos tenemos la energía total producida, la energía mensual consumida del analizador de redes
y por lo tanto vemos un ahorro mensual. El ahorro mensual para B9 es del 28, que es el sistema elegido, y para B35, que es el óptimo, vemos como simplemente es un 3% más. Esto es lo que ahorramos en estructura. Vemos que en el mes más favorable es mayo, con 41,60% de media de ahorro. Luego nos vamos dentro del campo fotovoltaico, encontramos 475 paneles de 315 vatios con una intensidad y unas características eléctricas como veis aquí, con una sección de 4 milímetros cuadrados. El sistema se va a dividir entre subsistemas de 19 paneles en serie de 9 strings, el sistema 2 de 19 strings de 19 paneles en serie con 8 strings y el 3 es idéntico. Vemos aquí sus coeficientes de temperatura para el cálculo de intensidad admisible y aquí vemos las líneas que se van a nombrar desde W1 a W25, ya que hay 25 strings en total. Vamos a ver cómo las líneas que van desde los paneles a la caja de fusibles en continua van a ser de 4 milímetros. El cálculo sale de 2,5, pero como el fabricante nos va a dar una sección de 4 milímetros, queremos que vamos a respetar la misma sección. Aquí tenemos los tres por separado y luego cuando llegamos a la parte de continua vemos que la sección sale de 35 milímetros cuadrados por intensidad máxima admisible y la caída de tensión no supera en ningún momento el 1%. En cuanto al cuadro de alterna, vamos a poner un interruptor tetrapolar de 100 amperios, un magneto térmico de 80 para el circuito 1, circuito 2 y circuito 3 y el diferencial. A continuación se mostrará más tarde en la presentación. Aquí vemos un plano y un esquema de la nave en 3D con la disposición de los paneles. Vemos 24 paneles a 5, caen por cada mesa 171 y 154. Si sumamos están 475, con una inclinación de 9 grados, como habíamos comentado, con una orientación suroeste de 53 grados. A continuación vemos la agrupación de los strings. Van 19 paneles y hay 25 ramas. Todas estas ramas irán... Bueno, comentar que hemos hecho una conexión de strings, que lo que van a hacer es, para ahorrar panel, hemos llamado a Tersa para que nos proporcionen unos paneles con 3 metros de longitud, ya que queremos ahorrar cable y vamos a hacer que este más se conecta a este menos, este más con este menos, este más con este menos, y cuando volvemos encontramos que tenemos el más y el menos juntos. Esto hace que nos ahorremos 20 metros de sección por string, que hay 25 strings, nos ahorramos 500 metros en cable. A continuación vemos que cada campo fotovoltaico irá con una canaleta de PVC y la agrupación sean desde 8 paneles a 9, pero como vemos aquí en esta junta, posiblemente haya un contacto y hemos cogido más desfavorable que son 9, dando un coeficiente de agrupación de 0,5, la mitad. Todo irá a un cuarto que haremos y habrán 3 cajas de la conexión de fusibles, todo esto es continua, y saldrán 3 líneas para ir al inversor de continua hasta un casetón donde estarán los inversores y la electrónica de potencia que hemos comentado antes. Más tarde tenemos aquí el esquema eléctrico. El esquema eléctrico vemos que tenemos los 3 subsistemas del 1 al 9. Estos son los sensores para la electrónica de potencia con su fusible de 12 amperios. La puesta a tierra, tanto los paneles como todos los inversores irán a puesta a tierra. Los inversores son de 60 kilovatios, de SMA, MLX60 y los 3 sistemas. Luego tenemos aquí una protección, puesta a tierra en la parte de alterna, diferencial, interruptor, subcontractor, perdón, y esta es la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es un CPD 8.1, es un kit de círculo, que a continuación hablaremos un poquito más de él. Vemos que todos los inversores están intercomunicados por internet, y aquí vemos el centro de transformación del centro comercial con sus protecciones, y esto es lo importante. Esto va a leer la parte de consumos, es un analizador de redes, esto es la parte de la red, que nos va a leer los consumos también por aquí y va a determinar todo momento qué consumo hay, qué generación hay, cómo está la red y qué potencia nos va a dejar permitir para que no haya inyección. Estos son las bonos de conexión de todos los sensores. Todos los strings están telemonitorizados, ya que si hay un cambio podemos ver qué paneles ha caído, ya sea por tenura caliente o ya sea por desgaste físico. Luego irán los sensores de la parte continua, los sensores de la parte de alterna, los sensores de la parte de consumos, los sensores de la red y luego piranómetros, sensores de temperatura de células, sensores de temperatura ambiente, células calibradas, todo ahí interconectado.
En cuanto a la estructura de nuestros paneles, va a ser muy similar a nuestra compañía Guadalupe, ya que va a ser de tipo slide, de Atersa. Y en cuanto al cálculo de carga por nieve y por viento, la carga de nieve cumple como catálogo en zona climática 3, Valencia es zona climática 4, por lo tanto, en cuanto a viento, hace más en zona climática 3, que es Castilla y León, que en Valencia. Por lo tanto, ya el fabricante nos asegura que por carga de viento cumple. Y en cuanto a la carga de nieve, es zona 1, que zona climática 1 pertenece a la zona del norte, Galicia, Pamplona, que nieva bastante más que en Valencia, por lo tanto el fabricante ya nos asegura que para Valencia estos paneles funcionarán. Aquí vemos una vista en alzado de las estructuras, vemos que los dos carriles irán en los arriostres superiores de las naves y todo bien sujeto para que no haya efecto vela. En cuanto a sombras, ya podemos hablar aquí que tendremos muy pocas sombras de la misma instalación, pero aún así hemos tenido en cuenta un 1,5%, ya que sabemos que las nubosidades irán fluidas. En cuanto a las pérdidas por orientación e inclinación, vemos que para beta 9 alcanza un 8% de pérdidas con un rendimiento del 92%, por lo tanto cumple ya que supone un 20% de superposición. Y en cuanto a 35, vemos que las pérdidas son mayores, pero este no es el sistema elegido, pero igualmente cumpliría para ellos. Luego, por último, hemos hecho un presupuesto detallado de todo por paneles. Hablamos de 9 conceptos: la fabricación y la instalación de la estructura fija, de los paneles y su cableado, del suministro e instalación de los inversores, del cuadro de alterna, del cuadro de continua, otros cuadros de continua, del control de potencia, que suma un total de 3.200, de la redacción de las mediciones que se han hecho en situ para el proyecto y de los trámites y administrativas y kilómetros que se han hecho para dar. Esto nos da un presupuesto total de la instalación de 200.695 con esos euros más el IVA. Esos euros más el IVA, un total de 321.000 euros. Esto lo hemos dividido entre la potencia a instalar y salen a un precio de 1,18 euros vatio la estructura, y aquí vemos en porcentaje que lo que más va a ocupar es el concepto de 2, que son los paneles, de 1, que es la estructura, y de 3, que son los inversores. Por lo tanto, el control de potencia en cuanto a esta instalación es totalmente viable, ya que vemos que no ocupa un gran presupuesto en cuanto al proyecto. Y una vez tenemos el presupuesto, tenemos el estudio de economía, que el estudio de economía lo que hemos hecho es, sabemos que las pérdidas de referencia van a cambiar entre el 2 al 20%, lo hemos hecho variar respecto a 25 años cambiando el PR, la radiación es constante, la producción va a ser menor, la producción a 25 años es de 4.482 megavatios hora, con un factor de disponibilidad del 20% debido al mantenimiento, y eso nos da una producción neta del campo fotovoltaico a 25 años de 3.586 megavatios hora. El precio, al ser una alta tensión de una centro de transformación, dudamos mucho de que sea precio de residencias de 0,12 masiva, y hemos supuesto un 0,8 masiva. Esto da un inicio de 0,10 con un incremento de energía del 3% hasta 0,21. Los ingresos son los siguientes por la producción. Los gastos hemos supuesto 300 euros cada año, cada 5 años 1.000 euros debido a termografías y curvas IV. El balance con un van a 25 años casi duplica la inversión inicial con un TIR del 8%. Vemos aquí los ingresos, vemos aquí la amortización, como si hacemos si con un buen mantenimiento hacemos que la instalación puede durar 30 años o más de 25, vemos que el punto máximo puede llegar a ser mayor y que el valor actual neto se dispare. Y con esto se terminó. Aquí tenéis la bibliografía, el circuitor, cómo están los kits. Esto era muy importante para el proyecto. Hablaros un poquito más del inversor. Aquí tenéis las características técnicas que ya os había comentado antes. Y ya está, con esto se termina.